Perfecto, entonces ya estamos listos. Como le decía, gracias por regresar. Hace 2 semanas tuvimos una sesión muy informativa sobre cómo estar preparado si es que nos llega a tocar esa desafortunada ah, ocasión que tenemos que estar enfrente de un oficial de ICE. ¿Qué hacer para prevenir? ¿Qué son nuestros derechos? ¿Y cómo podemos mantenernos seguros en esos espacios? El día de hoy vamos a tocar más a detalle sobre también cómo asegurar que su familia, que a lo mejor puede recibir no la deportación, pero también una separación familiar, pueda estar preparada y pueda estar segura si el evento desafortunado llega a pasar, que se vea la necesidad de separar las familias. Entonces, de nuevo, el día de hoy tenemos a nuestro colega de parte de Chile, la coalición para los derechos humanos inmigrantes. Él es el manejador de educación comunitaria para Chirla, el señor Winston Leiva, que nos va a estar platicando cuáles son los pasos a seguir y qué recursos podemos tener por si en caso tenemos que ocuparlos desafortunadamente. Entonces, bienvenido, Winston, siempre un placer de compartir espacio contigo y te abrimos los, ah, las bocinas, los micrófonos para que nos puedas dar tan valiosa información. Gracias, Adolfo, y gracias a todos de Pique. Así que la verdad es de que este es nuestro segundo taller. Gracias a todos quienes se están conectando, a toda nuestra comunidad y miembros y base de Pique. Es un placer estar de nuevo y como ya Adolfo lo ha indicado, el primer taller fue sobre cómo conocer nuestros derechos y cómo interactuar y cómo hacer valer nuestros derechos. Este taller se va a dedicar como parte de saber nuestros derechos, es parte también de estar preparados, cómo crear paso por paso un plan de emergencia familiar o un plan de preparación familiar. Así que traemos mucha información. Es bastante información, pero la hemos reducido a 5 pasos fundamentales, como también vamos a compartir con ustedes de que no solamente nosotros como Chirla proveemos buenos servicios, sino que también existen otras hermanas organizaciones que puedan también ayudarles, que se encuentran en el condado de Orange y en otros condados. Así que vamos a iniciar con esto entonces, lo que es el taller informativo de esta tarde. Y entonces, si me permiten, vamos a compartir ya la pantalla, un segundito, y ok. Como ya Adolfo y nuestros colegas de Pique lo habían informado, vamos a hacer este taller es sobre cómo crear un plan de preparación eh, familiar. Sabemos que parte de estar preparados no solamente tener conocimiento de cuáles son nuestros derechos, sino que hay que tener documentos, hay que tener información y ese plan es fundamental y es clave. Así que con esto iniciamos y esto es lo que vamos a recorrer. Esto es lo que es los temas que vamos a tocar en esta presentación, en este taller. Vamos a iniciar con, para quienes no nos conocen aún, no estuvieron en el foro anterior, quiénes somos, cómo es que nosotros lideramos esta lucha en contra de esta administración, cómo lo hemos hecho, qué tipo de victorias como organización y gracias a la colaboración de otras organizaciones también, qué victorias hemos logrado organizándonos, educándonos y como organizaciones. Y el cuarto sería lo que es el cuarto punto, son los 5 pasos para crear un plan de preparación. Son 5 solamente, sin embargo, cada paso lleva mucha información y lo vamos a hacer de una forma muy sistemática para que todos aprendamos a cómo vamos a crear este plan de preparación familiar para que en el peor de los casos alguien es detenido, los familiares sepan, ya tengan este plan en mano. Y por último, vamos a cerrar este taller compartiendo con ustedes qué tipos de servicios como organización proveemos,
y qué recursos también y servicios otras organizaciones tienen que puedan estar disponibles a todos ustedes si se encuentran en el condado de La Naranja o en el condado de Orange, en el condado de Riverside o en el condado de San Bernardino. Así que iniciamos entonces, y para quienes no estuvieron o no conocen quiénes somos, Chirla fue fundada en 1986 y desde entonces nuestra misión ha sido la misma, es el crear, tratar y lograr crear una sociedad que sea más justa y que sea plena e inclusiva para los inmigrantes, ¿no? Nosotros como inmigrantes eh, aportamos mucho a este país, somos uno de los pilares de este país, aunque esta administración no lo quiera, no lo piense así, sí nosotros somos los que hemos literalmente construido, a ayudar a construir este país. Y esa ha sido nuestra misión ya por casi 40 años. ¿Cómo logramos llegar a esta misión, a esta visión de nosotros? Es organizándonos. ¿Y de qué forma nos podemos organizar? Es construir poder entre las personas, es lo que estamos haciendo hoy día, con el apoyo de todos y cada uno de ustedes, con colaboraciones que son claves de organizaciones respetadas también y que hacen de mucha trayectoria, como lo expliqué, y de esa forma es que nosotros podemos organizarnos, construir el poder necesario para avanzar y lograr llegar a esa meta más cerca de crear una sociedad que sea más justa y que nos incluya más a nosotros como inmigrantes, puesto que nosotros aportamos muchísimo a este país. ¿Cómo es que nosotros hemos logrado eh, eso y qué es lo que hemos hecho como organización ya en los últimos casi 40 años? Lo hemos hecho de tres formas y estas son las tres formas más básicas de explicar cómo nosotros como organización hemos avanzado y qué es lo que y de qué forma y por qué las victorias que hemos obtenido de esta forma. Y una de ellas es, por ejemplo, hemos estado abogando por los últimos 40 años casi. También lo hacemos de una forma como educando a nuestra comunidad. Estamos activamente en nuestras comunidades, trayendo información como lo estamos haciendo esta tarde. Pero también es importante que no solamente nos eduquemos o nos informemos, sino que también es importante que nosotros nos organicemos. Y como lo había hecho anteriormente, les invito ahorita a algo que nos caracteriza como organización es que nos gusta interactuar mucho con nuestra comunidad y voy a tomar esta ventaja y voy a tomar esta oportunidad de hacerlo ahorita. Así que les hago una pregunta a todos ustedes. Pueden ponerlo en el chat. De estas tres que ustedes ven en pantalla, ¿cuál de estas tres o si todas estamos haciendo esta tarde, este momento aquí? Estamos por medio de este foro, estamos abogando tal vez, estamos educando o estamos organizando. ¿Cuál de estas tres piensan ustedes? Pueden poner el uno o dos o las tres. Así que les leemos sus comentarios, ¿eh? Pero en sí, de esta forma es una forma muy simplificada de cómo nosotros hemos como organización, hemos continuado la lucha por los casi ya 40 años de existencia, abogando, educando y organizándonos. ¿Y qué es lo que y qué es lo que ha traído? ¿Qué es lo que hemos logrado? ¿Qué es lo que hemos podido lograr organizándonos, abogando y educándonos? Pues esta es una lista muy chica, esta es una lista muy pequeña de cuáles son las victorias que hemos obtenido. Varias de estas victorias que son más icónicas, por ejemplo, que son más comunes y son las que más se han oído, también son, por ejemplo, obtener licencias para personas profesionales, quienes vienen de sus países, son profesionales, quieren ejercer su profesión, la SB 1159, como también quienes están más familiarizados con lo que son las licencias de conducir para personas indocumentadas, que es la AB60. Estas son victorias que hemos obtenido en las Cortes y en el estado de California, gracias a la lucha, como también al apoyo de todos ustedes como comunidad, pero también la colaboración estratégica con otras organizaciones. Y de esta forma es que nosotros hemos logrado avanzar y hacer y dar estos avances como comunidad, llegando un poco más a esa misión de nosotros, que es el querer crear una sociedad que sea más justa, pero que nos incluya. Y de esta forma lo hemos hecho. Esta es una lista muy, muy resumida. El trabajo lo hemos hecho y estos son algunos de los frutos que hemos logrado durante el transcurso de 39 años. Ahora bien, hablábamos de lo que es
el tópico de este taller, que es cómo crear un plan de emergencia familiar o un plan de preparación familiar. Vivimos en tiempos muy difíciles como comunidad inmigrante, como comunidad obrera, como comunidad sí en general, vivimos en tiempos muy difíciles. Estar preparados no quiere decir solamente saber cuáles son nuestros derechos. Estar preparados significa que estemos nosotros preparados literalmente de todas formas para nosotros poder entonces resolver cualquier emergencia que tengamos. Y este espacio y este taller se va a enfocar solamente en cómo es que tenemos y podemos nosotros crear este plan familiar. Y este plan familiar debe de ser creado intencionalmente y tomarse todo el tiempo necesario para poder crearlo y de esa forma saber y poder responder de una forma rápida y anticipada. Ahora, ¿cómo crear un plan familiar? El paso número uno, vamos a hablar documentación. Documentación es sumamente importante. Documentos sirven para montar una defensa legal, como también documentos sirven para identificarse, documentos sirven para todo. Y vamos a hablar sobre entonces este paso es de documentación. ¿Qué información importante es que usted debe de tener con usted y todos los quienes viven en ese mismo hogar? Esta información debe de ser compartida con toda la familia y toda la familia debe de conocer. Todos quienes viven en ese hogar deben de tener una copia de todo de este plan familiar. ¿Qué incluye esta información importante? Lo que incluye son nombres. Sí, nombres, por ejemplo, el suyo completo, nombre de menores, de los niños, nombres de los esposos, hermanos, quienes vivan en ese hogar, nombres son importantes, nombres completos. Números de teléfonos, también sumamente importante. El teléfono de todas las personas adultas y de aquellos menores quienes ya tienen una edad suficiente para poder usar el teléfono, tienen que tener compartido todos los números de teléfono de cada uno y fechas de nacimiento. Ustedes ven en pantalla el panfleto que vimos, el boletín que estamos mostrando, donde dice la lista de documentos o contactos importantes. Esta es una lista que ustedes pueden descargar de nuestra página de internet y les da un detalle de cuál es la lista de documentos que nosotros consideramos son sumamente importantes como parte de esta creación de este plan familiar. A lo que se refiere de información importante, esto es información, por ejemplo, médica, de todas las personas que viven en esa casa, en ese hogar. ¿Por qué? Porque supongamos que si una persona es detenida por ICE, por inmigración, y es deportada, si hay personas que dependían de esa persona que fue detenida y deportada o fue detenida, el resto de las personas que viven ahí, si hay alguien que tiene una condición médica, es importante, o si tiene una condición médica o está tomando algún tipo de medicamentos, es sumamente importante que todos sepan para que entonces pueda existir otra persona que pueda ayudar a la persona que dependa, por ejemplo, de algo médico, ¿ok? Información sobre su estatus financiero, por ejemplo. Eso lo debe de tener números, contactos, etcétera. También los números de los consulados de su país. Esto lo vamos a compartir, la información de números que tenemos de los consulados en los condados de aquí del sur de California. Al final de esta presentación se lo vamos a compartir, pero esta información es sumamente importante que tengan también el contacto del consulado de su país de origen. Servicios legales, es decir, el número de teléfono de algún abogado de inmigración o de una organización, por ejemplo, como la de Chirla, o de otras organizaciones que vamos a compartir. Este es el paso número uno, obtener y resguardar lo que es información importante. También este paso incluye qué documentos, no solamente información, sino que son documentos muy importantes. Estos documentos incluyen actas de nacimiento. Me refiero a las copias de actas de nacimiento de todas las personas adultas que viven ahí y hasta de los niños. ¿Por qué? Porque este es parte del paquete que van a necesitar. Si una persona es detenida,
saben toda la información necesaria de la persona que fue detenida para entonces proveerle la representación adecuada, etcétera. Esto es parte de documentos importantes, como también pasaportes. Quienes tienen su pasaporte, me refiero a los libritos del país de origen, estén válidos. Es sumamente importante. Y estos pasaportes que sea de cada persona. Ahora bien, los niños nacidos o los naturalizados también sus pasaportes que tengan con ustedes como parte de este plan. Esta documentación o qué documentos importantes también sugerimos que tengan es tarjetas de vacunas de los niños. Es sumamente importante. ¿Qué sucede? Que normalmente en nuestros hogares somos una comunidad que trabajamos mucho y normalmente se le asigna solamente a un padre a llevar y recoger a los niños o a llevar a recoger a los niños al doctor. Entonces, ¿qué sucede? Que si este padre de familia es el padre que es detenido, el otro padre que no lleva a los niños al doctor o a la escuela no tiene información. Eso es sumamente importante que esta documentación de los niños, como que incluye vacunas, tarjetas de seguro social de los niños, tarjetas de identificación, etcétera, tengan copias también y que las tengan los adultos en esa casa, el otro padre también. Una declaración jurada e instrucciones, por ejemplo, necesarias del cuidado infantil. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que todos aquellos padres con hijos, aquellos padres que no tienen una protección legal, pero que tienen hijos menores nacidos en Estados Unidos, y que si en el peor de los casos uno o los dos padres son detenidos y deportados y desean que sus hijos se queden con una persona adulta responsable, entonces este último documento es importante, el cual nos lleva a lo que es el segundo paso, es la declaración jurada e instrucciones necesarias del cuidado de los niños. Paso número dos. El paso número dos es sobre el cuidado infantil. Este paso requiere de mucha información, requiere de mucha planificación. De nuevo, este segundo paso es solamente para aquellos padres o aquel padre que no tenga ninguna eh, protección legal de inmigración y que desee que sus hijos menores se queden con alguien si en el peor de los casos el padre o los padres son deportados a su país y quieren que sus hijos permanezcan en este país tomando ventaja de sus oportunidades como nacidos en este país. Este paso es para usted también. Vamos a hablar sobre lo que es cómo crear también el paso número dos, crear ese plan con sus hijos. Número uno, hable con sus hijos. Si una vez que ya identifique a esa persona, hable con quién van a vivir. Es sumamente importante con quién, en dónde y cuál es el contacto de esa persona que usted como padre o como padres ya hayan identificado. Es una persona responsable, es una persona eh, eh, con, eh, con mucho conocimiento de lo que son sus hijos. ¿Okay? El segundo es identificarlo, ¿no? Una vez que identifique usted al cuidador, de nuevo, esto es sumamente importante. Eh, Debe de ser esa persona, es una persona que debe ser adulta, responsable y que también, esto es muy crucial, no es solamente identificar a un cuidador o a la persona que va a cuidar a sus hijos, sino que también es informar a esa persona sobre lo que es todo este plan, para que en el peor de los casos, la persona que ustedes hayan identificado también pueda saber exactamente cuáles son los pasos a seguir y obtener acceso a la documentación debida para que entonces puedan tomar el cuidado de sus hijos debidamente. Asegúrese de que usted y sus hijos, por ejemplo, memoricen la información de esa persona. Es decir, si usted como padre o como padres ya identificaron a alguien posiblemente de su familia o a una persona conocida muy responsable, asegúrense de que los dos padres tengan el número de teléfono de esa persona. También, si sus hijos ya tienen la edad suficiente, es importante que sus hijos ya tengan el número de teléfono de esa persona ya en su teléfono grabado.
porque recuerden que uno nunca sabe si en el transcurso los padres o el padre que recoge a los hijos es detenido por inmigración. Por eso es importante que los padres, usted como padre, pero también como los hijos, tengan ya ese contacto grabado en sus teléfonos de qué persona va a tomar el cuidado de sus hijos. Si alguno de los padres es detenido o los dos. Reúna los documentos importantes de sus hijos. Vamos a hablar de esto. Esto es sumamente importante también. Este segundo paso conlleva de mucha información y mucha planificación. ¿A qué me refiero el reunir los documentos importantes de sus hijos? Es importante porque estos documentos son los que van a quedar, copias de esta documentación son los que van a ser parte y se le van a dar a la persona que va a cuidar a sus hijos. Porque recuerde, si usted como padre o como padres de familia son detenidos y son deportados, entonces, si su hijo queda con una persona adulta, responsable, esa persona debe de saber todo lo que usted como padre sabe de sus hijos para que entonces puedan proveer el debido cuidado necesario. ¿Ok? También considere la posibilidad de registrar el nacimiento de sus hijos, quienes nacieron en Estados Unidos en su país de origen, es decir, a los hijos que nacieron aquí en Estados Unidos de padres, por ejemplo, de México, consideren si es, si ustedes registrar a los hijos que nacieron aquí, por ejemplo, con nacionalidad de su país de origen, de los padres. Ahora bien, yo entiendo que apenas hace 3 días surge una noticia donde una, un político está promulgando y quiere eliminar la doble ciudadanía. Sin embargo, esta es solamente una propuesta, pero esto es aún una consideración que usted debe tomar muy seriamente, el poder, si usted puede, registrar a sus hijos en el país de los padres de origen. Y la declaración jurada. Esta declaración es exclusivamente para padres de familia que viven aquí en el estado de California. Hablemos de lo que son los documentos específicos en este segundo paso y la declaración jurada. Cuando se trata de la declaración jurada, esta declaración jurada, hemos tenido muchísimas preguntas y las preguntas que ustedes ven en pantalla son las preguntas que nos han hecho más frecuente en nuestra comunidad. Cada vez que estamos eh, proveyendo estos talleres, nuestra comunidad son las preguntas que más nos han hecho y queremos estar completamente seguros de que todos ustedes sepan qué hacer y qué no hacer para que no se conviertan en víctimas de fraude. ¿Okay? Es sumamente importante. Una de las preguntas que nos hacen sin duda es, ¿quién puede servir como el cuidador? Si yo como padre, ¿a quién puedo yo identificar como cuidador? Bueno, puede ser cualquier persona, ya sea de familia o no, de 18 años de edad o más, que complete la forma que pueda actuar como cuidador. ¿Ok? Recuerden, ¿quién puede servir como el cuidador de sus hijos? Bueno, puede ser una persona, ya sea de familia, su familiar o no. ¿Ok? Pero que tenga 18 años o más. Ahora, una de las segundas preguntas pero más comunes también es si mi hijo tiene que vivir con el cuidador para que la aplicación o la declaración sea válida. Esta es muy buena pregunta que nos ha hecho nuestra comunidad muy frecuentemente. Y la respuesta es sí. Su hijo necesita vivir con el cuidador para que esta declaración sea válida, porque recuerde, el punto de esta declaración es para comprobar que usted como padre, aún ya antes de ser detenido, usted eligió a esa persona adulta y responsable para el cuidado de su hijo, con el entendimiento de que su hijo va a vivir con esa persona, va a estar al cuidado de esa persona. Por esa razón, la respuesta a la pregunta es si su hijo o sus hijos tienen que vivir con el cuidador. La respuesta es sí, necesita vivir con el cuidador. Ahora bien, otra de las preguntas muy frecuentes son si la declaración jurada de autorización del cuidador necesita ser notarizada. Quiero que me pongan mucha atención con esta pregunta. Esta es una muy buena pregunta y quiero que por favor
Escuchen muy bien la respuesta de esta. La declaración es de autorización del cuidado de los hijos aquí en California no necesitan ser notarizadas. Ojo, mi gente, con esto porque les van a querer cobrar algunos notarios, con todo el respeto a nuestros notarios profesionales, no necesita esta declaración o cualquier otra declaración. Si usted vive en el estado de California, no necesitan estar que sean notarizadas. No pague, no hay que pagar nada. Estas son declaraciones gratis. Las pueden descargar de la página de internet de Chirla. También hay otras organizaciones que ofrecen esta declaración, como también distritos escolares. Así que recuerden, la declaración jurada no debe de estar notarizada y por tal razón usted no debe de pagar absolutamente nada. ¿Ok? Otra de las preguntas que nos han hecho también es si usted debe de entregarla a la escuela o a los proveedores médicos de su hijo o de sus hijos ahorita y pedirles que la mantengan archivada. Y la respuesta a eso es no. La forma no debe entregarse a la escuela ni a los proveedores médicos de su hijo hasta que su hijo viva ya con el cuidador o esa persona que usted eligió. Estas son preguntas que queríamos nosotros compartir porque son literalmente las preguntas que nos hacen mucho, las más frecuentes sobre este segundo paso de cómo crear y cómo obtener una declaración para el cuidado infantil aquí en California. Recuerdan que uno de los puntos de este segundo paso es sobre la documentación de los hijos, ¿no? ¿A qué me refiero? Este es un ejemplo. Por ejemplo, ven en pantalla lo que es el récord de las vacunas. Si un pasaporte también, porque recuerde que si tiene plan a plazo corto o a plazo largo, que sus hijos se reúnan con usted en su país de origen, entonces van a necesitar un pasaporte, ¿no? También, por ejemplo, ven en pantalla una foto donde hay niños jugando. También es importante que si sus hijos son parte de algún programa escolar o afuera de la escuela, hacen deporte o van al gimnasio, etcétera, esa información es parte de ese plan, el cual usted lo debe de compartir con esa persona que usted ha identificado como el cuidador, para que entonces sus hijos, de nuevo, esa persona se haga responsable y los pueda llevar a esos programas o a esas actividades, ya sea en la escuela o fuera de la escuela. También ven en pantalla, por ejemplo, récords, por ejemplo, de actas de nacimiento a sus hijos si nacieron aquí, como también lo que son los récords de la escuela, ¿no? Y también información sobre el médico o el doctor que está viendo a sus hijos o que frecuentemente sus hijos visitan para sus chequeos médicos. Esta una, una muestra muy breve de qué documentación es sumamente importante en este segundo paso. Hablemos de un tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Y este tercer paso también quiero hacer mucha énfasis, ¿no? Parte de cómo nosotros estamos armando este plan de preparación familiar. Ya recorrimos dos pasos y ahora vamos a recorrer el tercero. En este tercer paso es importante que ustedes se tomen el tiempo visitar a tener una consulta legal para considerar qué opciones legales tienen usted como padre o como padres y cualquier otra persona adulta que viva en ese hogar. Es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque número uno es identifique y consulte con un abogado de inmigración que sea de confianza o puede ser una organización comunitaria, por ejemplo, Chirla y otras organizaciones también pueden ofrecer estas consultas con nuestros abogados. Eh, Parte de este tercer paso de cómo considerar, por ejemplo, sus opciones legales, debe también entender algo para evitar caer víctima de fraude de inmigración y debe usted comprender quién puede darle asesoría legal y quién no. ¿A qué me refiero? Abogados con licencia de inmigración sí son personas calificadas y preparadas para darles una consulta legal. Sin embargo, notarios no son personas con licencia
ni preparadas para darles ningún aviso legal. Esto es sumamente importante que cuando ustedes vayan a querer tener una consulta con alguien, identifiquen y cerciórense de que ustedes van a ir con un abogado de inmigración que tenga licencia y no vayan a ir con un notario. Es un gran no. Ahora bien, para quienes, por ejemplo, tengan ya una consulta o vayan a tener una consulta, es importante que tengan en mente anticipar más o menos qué es lo que ustedes pueden esperar al ir a una consulta legal. Si ustedes van a una consulta legal y durante esa consulta el abogado identifica alguna oportunidad que ustedes pueden de iniciar algún proceso, entonces esto es lo que puede usted anticipar si ese es el caso. Número uno, si el abogado identifica que sí hay oportunidad de hacer un proceso y usted así lo desea, va a firmar un contrato. Y si firma un contrato, recuerde que, y es muy importante que usted puede solicitar que ese contrato esté en su idioma preferido. Es decir, si usted va a firmar un contrato para iniciar algún tipo de servicios de representación legal, es importante que usted tenga toda la libertad y le pueda pedir a ese abogado o a esa abogada que le proporcione un contrato en español para que usted sepa exactamente qué tipo de servicio que usted está pagando y qué servicios incluyen o están incluidos en ese contrato. Ahora bien, también es importante que si obtienen una consulta, recordarle a ese abogado que lo mantenga informado o informada sobre su caso. Esto es sumamente importante. Que usted tiene un caso o si usted abre un caso con un abogado, es importante que usted tome la iniciativa y también esté informado sobre su caso, paso por paso. Es importante también, mi gente, que si ustedes van a una consulta y van a iniciar un proceso, pedirles con toda la libertad a esa organización o en este caso abogados que prueban estos servicios legales, que les pueden pedir que prueban copias de todos sus documentos o de su archivo en general. Eh, uh, y nunca un abogado se debe de negar a entregarles copias. Las copias son sumamente importantes porque si existe por cualquier razón ustedes desean cambiar de representante legal, ustedes tienen completamente todo su archivo, copias de su archivo. Eso es sumamente importante. Y revise, es importante que el contrato y todos los documentos presentados están en su nombre. Esto es sumamente importante. Ahora bien, este tercer paso, cuando hablamos que ustedes consideren sus opciones legales como parte de estar preparados y parte de hacer este plan de preparación familiar, posiblemente algunos de ustedes posiblemente dirán, bueno, yo tuve una consulta hace un año, hace algunos meses y no salió nada. Sin embargo, sin embargo, no importa si usted acaba de tener una consulta tampoco. Es importante que regrese y obtenga una consulta de nuevo y le digo por qué. Una es porque ya establecimos ahorita de que al ir con una consulta es una forma de cómo identificar si existe alguna posibilidad de que usted inicie un proceso para protegernos hoy día específicamente por la situación actual. Sin embargo, si usted va a una consulta, punto número dos, es donde eh, uh, usted puede identificar si sale alguna oportunidad. Puede ser, por ejemplo, que contemplen algunos alivios que puedan existir, alivios afirmativos de inmigración, como por ejemplo peticiones familiares, donde los ciudadanos, por ejemplo, americanos pueden pedir a cónyuges, padres, a hijos o a hijas también, por ejemplo, residentes permanentes pueden pedir a cónyuges, como también a hijos o a hijas, hijos o hijas menores o hijos o hijas mayores que sean solteras. Ahora bien, existe también, en algunos casos, pueden contemplar lo que es el parole in place. El parole in place, esto es solamente para, por ejemplo, también cónyuges, hijos e hijas eh,
quienes hayan sido miembros, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Algunos de los alivios que posiblemente se pueda analizar si se puede abrir, algunas de las posibilidades que se puedan abrir, también puede incluir como una visa, una U-visa o la visa U. Esto es para víctimas de crimen violento y que es donde ese crimen tomó lugar aquí en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos solamente. También hay, por ejemplo, alivios afirmativos de inmigración que también incluyen, por ejemplo, lo que es la visa agua. Esto es para personas que hayan sido víctimas de abuso o de violencia doméstica y quienes si presentan un caso y presentan y llenan los requisitos pueden autopedirse. Es más, pueden enviar su petición y iniciar un proceso por este tipo de alivio. Existe también el asilo por cinco diferentes razones: por raza, por religión, por nacionalidad, opinión pública y o grupo social. La visa T, esto es para sobrevivientes de tráfico humano, y la ley de registro, esta es una ley, no es muy común, pero sí ha existido. La ley de registro es para personas que hayan ingresado y vivido en Estados Unidos desde enero primero, desde el 1972. Esto como parte de este tercer paso, cómo usted puede, si usted nunca ha tenido una consulta, vaya con una consulta, considere cuáles son sus opciones legales y el abogado va a considerar si hay algún tipo de alivio afirmativo de inmigración en el cual usted pueda llenar los requisitos. Esa es una razón. Le doy la segunda razón por qué este paso es importante. Si no existe, si su abogado determina que no existe alguna oportunidad de hacer algún alivio afirmativo, en su caso, también esta es una segunda razón por qué es importante que usted considere sus opciones legales. Porque en el peor de los casos, si usted es detenido o detenida y quiere quedarse en el país y quiere pelear su caso, entonces en esa consulta usted también puede hacer preguntas, consultarle al abogado de cuál es el peor de los casos si usted es detenido o detenida y qué puede hacerse. Algunos de los ejemplos, y estos son solamente ejemplos que quiero compartir, este no es un aviso legal, es simplemente algunas de los alivios defensivos que existen para personas que están peleando una deportación, es como la solicitud de cancelación de remoción para ciertos residentes permanentes. Eso es decir, hay residentes permanentes que por alguna razón fueron puestos en deportación. Esta es una opción para ellos. También existe la 42B, la solicitud de cancelación de remoción y ajuste de estatus para ciertos residentes que no son permanentes. Es decir, estos son para los no residentes que no tienen ninguna protección. Este alivio podría ser algo que se pueda usar para quienes quieran pelear una deportación si es que llenan ciertos casos. También está la opción para quienes han eh, tratado de solicitar un asilo, lo que es una solicitud de asilo y suspensión de remoción y convención contra la tortura. Son para personas quienes puedan presentar un caso y puedan demostrar que no pueden regresar a su país de origen porque puedan correr el riesgo de perder la vida o la libertad, etcétera. Y si no, también durante este paso, el que usted considere sus opciones legales es también, recuerde, el peor de los casos, si usted es detenido y quiere salir, si existe la posibilidad de hacer una solicitud de audiencia de fianza, ¿no? Y si ese es el caso, usted, por eso es importante crear este plan de familia, donde en el peor de los casos es detenido y existe la posibilidad de solicitar una fianza para que usted pueda salir bajo fianza, este es uno de los paquetes que pueda usted ya prepararse. El abogado tendría que someter lo que es la moción de fianza. Va a necesitar, por ejemplo, parte de esto. El abogado le va a solicitar, por ejemplo, cartas de patrocinadores. ¿Qué quiere decir? Carta de patrocinadores son de personas de aquí, idealmente son residentes o ciudadanos americanos, quienes prácticamente van a proveer una carta diciendo el tipo de persona que es, que usted es una buena persona, de un buen carácter moral, etcétera, etcétera, etcétera.
También las equidades. A qué se refieren las equidades? Las equidades significan prácticamente es de que si una persona es detenida y desea solicitar fianza y salir bajo fianza, eh, parte de lo que es el paquete es que esa persona o el abogado le va a solicitar documentación que muestre si usted tiene familiares que son nacidos en Estados Unidos o naturalizados. También van a considerar, va a solicitarle documentos si usted como persona ha participado, de qué forma ha participado en sus comunidades, qué tiempo tiene en Estados Unidos y más cartas, etcétera. So, esto es por qué es la razón del tercer paso, porque es sumamente importante de que usted considere, independientemente si usted ya tuvo una consulta, cómo y por qué debe de tener otra consulta y considerar cuáles son sus opciones legales, si se le presenta un caso ya o si en el peor de los casos es detenido. Hablemos lo que es el cuarto paso para crear este plan de preparación familiar. El cuarto paso ya lo estamos haciendo en este instante. Este es el que usted conozca sus derechos y los debe de conocer fríamente calculados. Debe de saberlos claramente para poder usted ejercerlos. ¿Qué hacer? Participe en foros comunitarios o en talleres, que el cual eso es lo que estamos haciendo en este instante. Aprenda a cómo navegar si se encuentra con ICE. ¿Cómo usted puede navegar esa situación? ¿Cómo usted puede lidiar con esa situación? Y vamos a hablar muy brevemente y tenemos las gráficas de lo que son y qué se debe de hacer. ¿Qué hace si ICE viene a su casa? La regla fundamental es no abrir la puerta, ni siquiera con el pasador de seguridad. ¿Por qué no abrir la puerta? Porque si usted la trata de abrir, ellos puedan intentar derribar la puerta argumentando de que ellos pensaron que usted le estaba dando consentimiento para que ingresaran a su casa. No abre la puerta y pida que le den una orden, ver una orden. Si esa orden es judicial, es la que usted ve en pantalla, la primera. En el foro anterior explicamos qué es lo que debe de usted buscar en esa orden para que se pueda validar. ¿Cómo identificar los tipos de órdenes? Por ejemplo, la orden administrativa y la orden judicial. Eso fue lo que nosotros ya recorrimos en lo que fue el foro anterior. Como parte de este cuarto paso también, ¿qué hacer si ICE viene a su trabajo? Y estos son los puntos que son sumamente fundamentales. No trate de huir. Quiero ser muy enfático con esto. Quiero ser muy claro con esto. Señores, si desafortunadamente se encuentran a ICE en cualquier lugar, no trate de huir. Al huir, el oficial de ICE va a usar eso como base para entonces ya detenerlo y no hacerle preguntas. Trate de mantener la calma. Yo sé que es fácil decirlo y es más difícil hacerlo, pero deben de tratar de mantener la calma y saber cómo ejercer sus derechos constitucionales, la cuarta enmienda y la quinta enmienda. La cuarta enmienda, mi gente, si ustedes estuvieron en el foro anterior, la cuarta enmienda es sobre rehusarse a que lo registren sin su consentimiento y la quinta es cómo mantener el silencio, resguardar silencio o guardar silencio, ¿ok? Que no va a contestar a ninguna pregunta. ¿Y qué hacer, por ejemplo, si ICE está en el lugar público? Bueno, si lo detienen en la calle sin la correspondiente orden, que desafortunadamente lo hemos visto, ataque tras ataque, eh, legalmente no podrían ser arrestados. Sin embargo, sabemos que estos oficiales desafortunadamente eh, han sistemáticamente violentado los derechos constitucionales como civiles de nuestra comunidad. Pero es importante, sin embargo, recalcar el saber que todos nosotros sepamos fríamente qué es la cuarta enmienda, cuál es mi derecho de la cuarta enmienda y cuál es mi derecho en la quinta enmienda. De nuevo, quiero repetir, tengo el derecho a resguardar silencio, no debe de responder a ninguna pregunta y también usted tiene el derecho a rehusarse a que lo registren. Usted dice claramente y directamente al oficial, no doy el consentimiento a que me registren. Es sumamente importante. Este es el cuarto paso para tener lo que es el plan familiar. ¿Okay? También, este es un mensaje y esto es parte de información para quienes, si usted es dueño de negocios,
hay formas de cómo usted, como dueño de negocios, también puede proteger más su negocio como también a sus empleados. Hablemos, ¿quiénes son, si usted es dueño de negocios pequeños, los empleadores, por ejemplo, deben de designar una parte del lugar del trabajo como área no abierta al público? Como lo ven en pantalla, vemos a una persona poniendo un rótulo en esa puerta. Esa puerta posiblemente es donde el área para lonchar o el área de descanso durante el break o durante el descanso. Así que es importante como empleador que usted ponga rótulos que sean muy visibles y que diga ahí área privada. ¿Ok? Asegúrese de hablar con un abogado también. Como dueño de un negocio puede hablar con un abogado si es posible para ponerlo, para tenerlo disponible en caso de que agentes de ICE lleguen a su negocio. También usted designe, hay que designar a un miembro del equipo. Puede ser un miembro del equipo ejecutivo o puede ser un empleado que tenga mucho conocimiento de esto o que quiera aprender lo necesario para entonces saber exactamente qué hacer en dado caso ICE se presenta a su negocio con una orden judicial. Esa persona debe de sentirse muy confiada de cómo manejar esta situación. También mantengan siempre cerradas con llaves las puertas que estén entre la sala de espera y el área de recepción. Esto es sumamente importante. ¿Ok? Como también es importante el no abrir ninguna puerta que esté lateral que pueda comprometer las áreas designadas como privadas. ¿Ok? Estos son para los dueños de negocio. Estos son algunos pasos y muy pocas recomendaciones que usted como dueño de negocio puede implementar en el área de trabajo, como también ayudar a sus empleados a protegerlos un poquito más. Y hablemos del quinto. El quinto, y este es el último de los pasos, que nos permitiría poder crear lo que es un plan de preparación familiar. Y este es cómo crear un fondo. Es más, el billetío tenemos que nosotros saber cómo podemos nosotros, tenemos que ahorrar. Sabemos las situaciones actuales que existen y por esa razón sabemos de que no necesariamente podemos encontrar representación legal, puede costar, así que es importante que nosotros sepamos y la importancia de cuál es cómo crear un fondo de emergencia. Esto puede ser si usted llega a ser detenido o para cualquier otra emergencia. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto es básicamente un plan para tu dinero. ¿Okay? Cómo guardar, cómo hacer su ahorro. Y parte de crear este presupuesto o parte de crear este ahorro conlleva a seis pasos que son muy básicos. Calcular el ingreso neto, es decir, si usted, por ejemplo, es toda la cantidad que realmente recibe después de sus impuestos y deducciones, ¿no? Si usted sabe y calcula cuál es el ingreso mensual, por ejemplo, entonces el segundo paso es que usted haga una lista de todos sus gastos. Anote en qué gasta su dinero. Vea las facturas, vea las facturas de su tarjeta de débito, tarjetas de crédito, recibos, etcétera, para usted saber cuáles son sus gastos. Recuerde, el paso uno es saber cuál es su ingreso completo en ese mes. Paso número dos es listar los gastos. El paso número tres es cómo establecer metas que sean realistas, ¿no? Usted debe de pensar en qué verdaderamente necesita y las metas a corto y largo plazo. Vamos a hablar más detenidamente de cuáles son las metas. En sí, lo que esto significa es qué usted necesita y qué quiere. Son dos cosas muy distintas. Lo que necesita es lo más necesario y lo que usted quiere no es necesario. Para poder ahorrar, esto tenemos que hacer. Y el cuarto paso es hacer el plan. ¿Cómo lo hacemos? Literalmente creando este plan de ahorro, lo podemos hacer usando una fórmula del 70, 20 y 10. Vamos a hablar, no se preocupe. A mí no me gustan mucho los números, pero sí vamos a hablar de números ahorita. ¿Okay? Muy, muy simplemente. Hacer el plan usando esta fórmula es una de las fórmulas más conocidas y muy buenas que ayudan y simples de entender. El quinto paso es ajustar los gastos para que usted se mantenga dentro del presupuesto que es, ¿ok? Y también, si es posible,
que necesita ajustar algunos gastos. Obviamente, a veces nos comprometemos a comprar algo nuevo y entonces es donde nosotros nos tenemos que ajustar a esos gastos. Y por último, es revisar el presupuesto regularmente. ¿Qué significa esto? ¿No? Cada 6 meses posiblemente usted pueda revisar la lista de gastos que tiene y a medida de que cambia, usted puede hacer ese ajuste necesario. Hablemos sobre el cuarto de nuevo. Regresemos al paso número 4 para cómo crear este fondo. Ya, ahora ya manos a la obra. ¿Cuál es la fórmula 70, 20 y 10? Veamos. La fórmula de ahorro. La fórmula 70, 20 y 10 es, si lo ven a la izquierda de su pantalla, es el 70% de todo su ingreso. Si lo ven en pantalla, asumiendo que, por ejemplo, si una persona, todos sus ingresos mensual, cada mes, su ingreso es de $1,000, ¿no? Para hacerlo más fácil. Entonces, si usamos la fórmula que se encuentra a la izquierda, el 70% de 1,000 son 700. Esos $700 yo los voy a usar para necesidades. ¿Qué necesidades hablo? Necesidades básicas, como por ejemplo el alquiler. No hay que pagar la renta, la comida, servicios públicos, si yo uso el autobús, ¿no? O el transporte, etcétera. Esos 700 o el 70% de los $1,000 que yo obtengo de ingresos mensuales van a cubrir mis necesidades. Ahora, después de haber usado eso para mis necesidades, me quedan 300. De esos 300, voy a utilizar el 20% de los 1,000 por mes, que son 20 para los deseos. Es decir, por ejemplo, 200 puedo usarlos como para salir, llevar a la familia a comer una vez por mes, si es posible, alguna película, etcétera, a los niños. Y el monto sería de 200, el cual después de hacer, por ejemplo, de pasear y de llevar a la familia a comer esa vez, entonces ya se queda usted con el 10% de los 1,000 que usted obtuvo por ese mes, que equivalen a $100. Ese 10% es literalmente no lo va a tocar. Esto es para ahorros o cualquier deuda. Es decir, si nos llegaran a detener, sabemos que hemos estado ahorrando un 10% de todo mi ingreso, el cual ese es un ahorro de emergencia. Y de esa forma, mi gente, es que hoy día tenemos que nosotros estar más y más preparados, y esto es lo que incluye lo que es el plan de preparación familiar en 5 pasos, o simple 5 pasos a cómo crear esto. Hablemos ahora que ya aprendimos los 5 pasos de cómo crear un plan familiar, hablemos muy brevemente de quiénes somos como Chirla, qué servicios y recursos ustedes pueden encontrar en Chirla. Si comenzamos de la izquierda, Chirla tiene nuestra línea de asistencia al inmigrante, a donde ustedes pueden llamar. Vamos a compartir el número de teléfono ahorita. Ustedes pueden comunicarse con nosotros para solicitar referencias. Si usted no sabe de un abogado de inmigración que sea de confianza o una organización, usted nos llama para solicitar referencias. Para saber cuáles son sus derechos también es importante, porque nos puede invitar a que traigamos estos talleres en su comunidad. También por medio de la línea de asistencia al inmigrante, usted puede también obtener información sobre servicios legales y hacer consultas. También es otra forma de cómo encontrar educación sobre cuáles son sus derechos, pero también incluye, por ejemplo, vivienda, salud, fraude de inmigración, servicios y recursos como referencias. Ahora bien, en medio ustedes ven también los servicios legales. Los servicios legales de inmigración en Chirla son extensos y estos cubren, por ejemplo, residencias permanentes, ciudadanías americanas, quienes se quieren convertir en ciudadanos americanos, renovaciones de permisos, como también servicios a los soñadores o a los DACAs, servicios legales para inquilinos, por ejemplo, para quienes estén posiblemente necesiten una representación como inquilinos, servicios legales para los trabajadores en el área de trabajo, para personas quienes han estado detenidas o están detenidas por ICE, y talleres de pro bono, que es decir, se les enseña cómo llenar su propia solicitud si usted así lo desea también. Y por último, es uno de mis departamentos, Chirla, de cómo conocer sus derechos, es lo que estamos haciendo esta tarde y traemos este taller de educación comunitaria por medio de talleres como este.
como también presentaciones y colaboraciones, como lo hemos hecho y lo estamos haciendo con Piqué. Y esto en sí es un recorrido breve de lo que son los servicios y recursos que tenemos de Chirla. Pero si recuerdan ustedes, les mencioné que vamos a compartir también, hay otras muy buenas organizaciones, como también formas de donde ustedes pueden obtener acceso a servicios y recursos, información. Ustedes, si ustedes van a la página de internet de nosotros, de Chirla, pueden hacerle clic a donde dice conoce tus derechos y van a encontrar toda la documentación que yo mostré ahorita. La pueden descargar en su idioma preferido. Hablemos de qué recursos y servicios adicionales existen. A la izquierda, ustedes ven, por ejemplo, la red de respuesta rápida, es decir, la del Condado de Los Ángeles, somos nosotros de Chirla, quienes podemos atender si nos llaman y ustedes ven una operación de ICE, nosotros respondemos para documentar eso. Si usted está en el condado de Inland Empire, ustedes llaman al 909. Información consular, la información del Consulado de México, por ejemplo, es la que ustedes ven en pantalla, también del Consulado de Guatemala, como también la información del Consulado de El Salvador, aquí en Los Ángeles. Así que es importante, estos números son los números de emergencia a los cuales con los cuales, por medio de los cuales ustedes se pueden comunicar con su respectivo consulado. Y a la derecha quisimos incluir también nombres de organizaciones que son muy buenas, como también Carecen, nuestra hermana organización Carecen, Public Counsel, tenemos el Inland Coalition for Immigration Justice, que se encuentra en el condado de Inland Empire, Defenders Law Center, ellos se encuentran en Los Ángeles, tenemos Catholic Charities of Orange County, estos en el condado de La Naranja, así que estos son recursos que existen adicionales y a disposición de ustedes, que también por medio de consulados como también de organizaciones que puedan servirles y asesorarlos. Y para quienes ya por último se pregunten, bueno, yo cómo es que yo puedo ayudar, de qué forma yo puedo agregarme a la lucha, cómo yo puedo ayudar a mi comunidad, bueno, pueden hacerlo de la forma de compartir esta información con otras personas, mantenerse informados sobre este tipo de talleres, apoyar a organizaciones que ya trabajan con inmigrantes y ayudan con inmigrantes. Se pueden unir a la red de respuesta rápida local o hacer, por ejemplo, reportes sobre operaciones de ICE en su vecindario o en su comunidad. También documente actividades de ICE. Es importante que sepan que su seguridad es primero. Y otra forma que pueden también ustedes ayudar y agregar su granito de arena a esta lucha es haciéndose miembro de Chirla, como lo ven en pantalla. Y con esto llego a la conclusión de esta presentación y ahora llegamos al área de preguntas, pero también si ustedes quieren dirigirse directamente a la página de Chirla, pueden hacerle scan al código que ustedes ven en pantalla y estoy compartiendo con ustedes el número de la línea de asistencia al inmigrante de Chirla. Ese es el número que pueden llamar en cualquier tipo de preguntas o emergencias, pero también si quieren ir a nuestra página, la pueden visitar haciéndole scan al código que ustedes ven en pantalla. Y con eso llegamos al final de esta presentación por ahora y les tomamos las preguntas, abrimos el piso para las preguntas. Muchas gracias, Winston. Mucha información de mucha ayuda. Ah, Winston, tenemos una pregunta aquí que dice, si desafortunadamente el papá o un papá de mi hijo ah, no está presente en la vida de mi hijo, ¿cómo lo puedo hacer si tengo que hacer trámites de mi nacionalidad para que ellos se hagan naturalizados del país de origen mío? Muy buena pregunta. Cuando suele no estar presente uno de los padres por X razón, por X razón que sea, no existe el padre, es importante que esta información la compartan con el consulado específicamente de su país de origen del padre, de ese padre con el niño aquí o con el menor, que les expliquen, por ejemplo, cuál es la circunstancia suya como padre aquí en Estados Unidos y explicar la razón
de no estar, porque es que el otro padre no existe. Los consulados tienen, por ejemplo, muy buena pregunta, ¿eh? Cada consulado tiene un asesor legal también y tienen un departamento donde hacen trámites civiles. Esta es la palabra, buscan un departamento que se llama el Departamento de Trámites Civiles, donde ellos, el experto en el consulado les va a ayudar a cómo crear y qué documentación va a necesitar independientemente si está un padre presente o no. Perfecto, muchas gracias. Este próximo que tenemos aquí dice, tengo un amigo que estuvo, que fue parte de, bueno, que estuvo en la balacera que pasó la semana pasada en un centro comercial. Ellos podrían calificar para una U-Visa. Otra excelente pregunta. Bueno, primero que nada, los quiero felicitar a todos ustedes porque se ve que veo que han puesto mucha atención. Eh, Así que la respuesta es que primero que nada esperamos que estén bien, número uno. Y número dos, estos son los pasos a seguir a la respuesta. Toda persona que haya sido víctima de un crimen o de un crimen violento, es importante el paso número uno que obtengan un reporte, ese reporte de policía. Es sumamente importante, ¿ok? Obtener, número uno, el reporte de policía. Y quiero recordarles, porque esto lo aprendimos en el foro, en el primer foro, que la policía local no les pueden hacer preguntas sobre su estatus migratorio. Es prohibido para toda policía local hacer preguntas sobre el estatus migratorio. Por esa razón, obtengan el reporte de policía primero. Una vez obteniendo ese reporte de policía, corran inmediatamente con un abogado de confianza con licencia de inmigración para que el abogado pueda analizar si tiene caso de visa U o no y entonces pueda iniciar el caso de eso. Pero es importante que obtengan ese reporte y vayan con un abogado una vez que ya hayan obtenido ese reporte para confirmar si en efecto es un crimen que le puede abrir una oportunidad de hacer visa U. Muchas gracias, Winston. Aquí tengo otra pregunta, ah, deja ver si le entiendo un poco. ¿Cómo le hago para sacarle un pasaporte americano a una hija que su mamá se desapareció? La mamá tiene más de 8 años que no se supo nada. ¿Cómo le haré para sacarle pasaporte americano? Me imagino, me atrevo a asumir que a lo mejor el, el papá que sigue presente, a lo mejor no es ciudadano, pero la mamá que desapareció sí, pero no sé si nos podrías ayudar con esa pregunta. Sí, no, bueno, primero iniciemos con el menor. La pregunta sería si el menor es ciudadano americano o se naturalizó el menor. Cualquiera de esas dos, si es ciudadano americano o naturalizado, la buena noticia es de que sí, en efecto, puede obtener un pasaporte. Ahora bien, para obtener el pasaporte americano, si supongamos que existe un padre solamente, también sería recomendable que puedan tener información a la mano o si no tienen información sobre lo que es el paradero del otro padre, para determinar de qué forma pueden obtener ese pasaporte del menor. O si los padres, los dos, están ausentes, entonces quisiera pensar que el menor, por ser menor ya y los padres están ausentes, hubo un tutor que ahora ya aparece legal y esa documentación de esa persona que ya se hizo cargo legalmente del menor pueda asumir el papel como el padre por medio de cualquier documento legal que hayan tenido de una corte familiar que pueda indicar que esa persona ahora ya tiene la tutela del menor. Y de esa forma entonces podría representar al menor para que obtenga su pasaporte americano. Pero es importante, eso es, no teníamos muy claro muy bien la pregunta, pero quisiera pensar que ese es el escenario. Perfecto, muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, la pueden incluir en el chat para poder en la mejor manera contestarles. Ah, Aquí tenemos otra. Esta pide si hay si tiene un número de abogado en Sacramento.
porque esta persona tiene que presentarse a inmigración y tiene miedo a asistir solo. Sí, bueno, tenemos en Sacramento, pero también una de las cosas que quería mencionarles es de que pueden anotar, lo voy a poner en el chat, el número de la línea de asistencia al inmigrante. Esto les va a el inmigrante de Chirla, ¿ok? Este número, y no es 800, es triple 8, para que puedan ustedes llamarles a mis compañeros y ellos van a proveerle una lista, no solamente de nosotros. El punto que quiero que toda nuestra comunidad sepa es esto: uno o dos teléfonos no importa, hay que tener más. El punto es que nosotros estemos preparados para que cualquier organización o cualquier forma nosotros entonces podamos tener la representación debida. Pero nos llaman a este número y les piden a mis colegas que le den números de abogados o de organizaciones también en el área de Sacramento. Perfecto, muchas gracias. A ver, aquí nos dicen, si mi hija inicia en poco, mi hija inició diálisis todos los días, la pregunta es, en caso de que nos detengan, ¿qué vamos a hacer para que ella siga con su tratamiento y medicamentos? Hay, hay muchísima más información que se tendría que saber, pero podemos darle algunos dos, tres pasitos, solamente recomendaciones. Una es, primero que nada, este es el propósito de este taller: hacer este plan, no tenerlo. O sea, cómo poner el plan, cómo crearlo el plan, número uno. Y número dos, si recuerdan el paso donde que ustedes consideren cuáles son sus opciones legales, ¿verdad? Si van con un abogado, ya tienen que, no esperen a nada, vayan, hagan una consulta, pídanles, vean si hay alguna forma. Si no existe una forma de arreglo ahorita, la segunda pregunta que le hagan al abogado es, bueno, en el peor de los casos, si me detienen, ¿cómo usted me podría representar o qué pasos debo yo de tomar? Ese es el paso que recorrimos, pero también obtengan el número de la línea de asistencia al inmigrante para que tengan eso grabado en su teléfono y saber exactamente qué hacer, porque, por ejemplo, si el menor es ciudadano americano o si el padre o los padres no tienen ninguna protección, etcétera, etcétera. So, hay mucha más información. Por eso es que uno de esos pasos es contemple cuáles son sus opciones legales que ya vimos y llámenos a nuestra. Perfecto, muchas gracias. Sí, para los que están preguntando sobre abogados o servicios para servicios de migración, por favor, marquen ese número porque ahí ahorita nosotros no tenemos bueno, Chirla tiene toda la información y tienen personas que están ahí preparados para atenderlo en esa llamada para darle la información específica que usted requiere. Entonces llama a ese número porque ellos van a tener el número específico que usted debe de marcar. Estoy viendo aquí si hay algún otro más. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué está pasando con las personas que recibieron una carta de inmigración diciendo que abandonaran el país, si no ellos tendrán que pagar una multa cada día les cobran casi 959 por día? Mi amiga la recibió. Sí, así es. Hemos sabido de las cartas que han enviado. Algo que quiero que como comunidad tenemos que entender algo, que esta administración desafortunadamente quiere encontrar cualquier cosa para que nosotros mismos abandonemos ese país. Y nuestro tema y nuestro lema de como organización somos prepárate para quedarte. Esta es nuestra campaña. ¿Cómo nos vamos a preparar? Es precisamente sabiendo todo esto. Ahora bien, por esta razón es importante que sepamos y vamos, este fue uno de los 5 pasos y que tenemos que hacerlo, mi gente, tenemos que hacerlo, ¿ok? Vayan, tengan una consulta y díganle, analice mi caso,
encuentren una forma si hay posible de hacerlo. Si no lo hay, ¿de qué forma entonces me voy a preparar yo si en el peor de los casos soy detenido? Esas son las dos preguntas fundamentales que le tienen que hacer a sus abogados. Hoy más que nunca ustedes tengan una consulta, no hay que esperar a que nos detengan, pero es importante. Esa carta, guárdela, hágale una copia y se la presentan al abogado también. Es una forma de cómo ustedes pueden determinar qué esa carta significa. Sabemos de las órdenes ejecutivas donde han querido esta administración hasta que nosotros mismos, nuestra comunidad indocumentada, voluntariamente se vayan a registrar el nombre, la dirección, etcétera. Eso es absurdo. Así que tenemos que nosotros saber qué hacer y la única forma que vamos a saber qué hacer es informándonos adecuadamente. So, consulten, consulten, consulten. Hoy más que nunca hay que consultar a un abogado. Muchas gracias, Winston. Esta última pregunta que tenemos aquí dice, una vez que ya haya sacado su pasaporte americano, la niña puede salir a México ya que tiene 14 años. ¿Necesita alguna carta para salir a México? Esa es muy buena pregunta. Desafortunadamente no la tengo, pero eh, algunos escenarios es si están los dos padres aquí o si está solamente uno o si no está el padre, pueden obtener, por ejemplo, una carta, el cual desde el país donde esté el padre, diciendo que automáticamente tienen el conocimiento del plan de viaje de la menor o del menor y el cual pueden ellos confirmar de que en efecto son los padres o el padre y que tienen el conocimiento, ¿no? Por ser menor de edad, etcétera. Así que hay más información. Lo que sí pueden hacer también es solicitar, por ejemplo, información por medio del consulado, pero del consulado del padre o de los padres del menor, que es al departamento, por ejemplo, civil, para estar completamente seguros que qué documentación necesitaría si el padre se encuentra en el país de origen y desea que su hija o hijo viaje a su país como menor. Perfecto, muchas gracias, Winston. Este, muchas gracias por toda la información. ¿Algún último detalle que quieras dejarnos con fresco en la mente? ¿Alguna también avisarles que tenemos otra plática? Puedes a lo mejor, Winston, hablar un poquito sobre lo que vamos a tratar la semana que viene, 11 de diciembre a la misma hora, am, para que se apunten y estén con nosotros. Sí, gracias Adolfo. Bueno, si los debo dejar con algo es primero que nada desearles que tengan unos días festivos navideños junto con sus seres queridos. Hoy más que nunca necesitamos, por ejemplo, tener un reposo, que estén llenos de paz. Honestamente, nuestra comunidad ha sido atacada severamente y es importante que también sepamos nosotros a, a- a crear una buena salud, ¿no? Es importante que nosotros tomemos la oportunidad de cuidarnos a nosotros emocionalmente. Pero número dos, mi gente, hoy más que nunca debemos de informarnos, ¿ok? Debemos de informarnos, debemos de atender estos foros, son sumamente informativos y hoy más que nunca debemos de estar al tanto. No caer en las trampas ni en el chantaje de esta administración, eso es importante que sepamos. Y quiero hacerle la invitación, claro, como lo dijo Adolfo, al siguiente foro sobre los servicios legales proactivos, ¿no? Y la ciudadanía. Eh, Hoy, más que nunca, existen miembros de nuestras comunidades que se quieren hacer ciudadanos. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos van a dar la voz a los que no la tenemos. Ellos, los ciudadanos americanos, son los que van a votar para evitar que suceda lo que está sucediendo ahorita. Así que es importante, mi gente, aunque ustedes no califiquen, no importa, ustedes les esperamos en el otro foro para que ustedes compartan esta información. Y siempre gracias a todos ustedes y claro, a Pique, por el espacio que nos ha permitido llegar a todos y cada uno de ustedes. No, gracias a ti, Winston, por toda la información. Sé que nuestros papás que se interesan mucho, están agradecidos por esto. Exactamente como dijiste, para los que siempre hablamos sobre qué son los próximos pasos que podemos hacer para las personas que están en esa disponibilidad de hacerse ciudadanos. Ese es el paso a seguir porque el año siguiente es año de votaciones. Es el año donde podemos revertir
la situación en la que estamos. A lo mejor poner un poco de presión en contra de esa narrativa. Entonces, por eso, y más que nada también, para también tener esa oportunidad de, de de meterles papeles, como se dice, a nuestros familiares que no están, o empezar ese proceso. Entonces, hay muchos beneficios sobre la ciudadanía, entonces queremos que estén informados sobre eso. Entonces, muchas gracias. Y otra de las cosas que también pueden hacer, entonces los esperamos en esa cita la semana que viene. Y otra de las cosas que puede hacer aquí en Pique también es abogar por estos temas, que abogar por que haya más personas en nuestro elegidas que nos representen. Entonces, tienen en pantalla tienen un cuestionario donde les da la oportunidad de decirnos qué les gustaría aprender en el futuro, qué preguntas a lo mejor no quedaron am, respondidas, qué les gustaría escuchar de más y también la oportunidad para apuntarse para a lo mejor ser embajador que pueda abogar por temas que son de importancia, que también ayudan, a lo mejor no directamente al tema de migración, pero también ayudan a nuestras familias inmigrantes. Entonces, muy importante de saber eso. Les damos unos minutitos para que le tomen la captura para que puedan descargar ese cuestionario. Am, y en eso, en cuanto terminen el cuestionario, ah, se pueden pasar a despedir. Es un placer estar con nosotros. Les recordamos otra vez que esta serie informativa es patrocinada no tan solo por Chila, Pique y a la red de alumnos egresados de Pique, que son todos ustedes que ya han tomado las clases, que quieren seguir informados sobre qué más recursos hay en la comunidad. Entonces, gracias a ustedes por darnos este espacio y por a tenernos la confianza de compartirle información relativa y adecuada para las necesidades de nuestras familias.